Bienvenido a la guarida mística. Siéntate junto al fuego y permite que te cuente una historia. En el último podcast os hablé del origen de los Addams, de las viñetas, Charles Addams y de la serie de los 60. Nos quedamos sin comentar qué ocurría después de esta primera temporada, ¿no? Tras la segunda, la serie lamentablemente sería cancelada. Además, hablaremos hoy de las películas de los 90, que la mayoría recordamos mejor que la serie que era en blanco y negro. El éxito tan grande que la familia Addams tuvo en su primer año de andadura no se repetiría en el segundo. Y no fueron los únicos en perder la chispa, ya que les ocurrió exactamente lo mismo a los Monsters. Hablamos del año 1966, para seguir en el contexto. Lo tenían complicado porque competían con otras sitcoms familiares, algunas de ellas también fantásticas, como lo era la mismísima Embrujada, pero también otros muchos, entre los cuales destacaré a Los Picapiedra o Mi Bella Genio. Sin embargo, el problema empeoró muchísimo con el estreno de la serie de Batman, protagonizada por Adam West, que se emitía 2 veces por semana, dejando a la audiencia pegada a la pequeña pantalla. Y por supuesto, era en color, un dato que no podía dejar de comentaros. Los Masters y los Addams mantenían el blanco y negro, no llegaron nunca a pasar al color, y esa novedad atraía poderosamente a las audiencias. Ese mismo año fueron canceladas las 2 series, además de otras muchas. No ocurrió lo mismo con Embrujada, sin embargo, ya que decidió arriesgarse y pasar al color. Caroline Jones, que es Morticia, John Astin, Gómez y Ted Cassidy, Larch, irónicamente acabaron apareciendo todos ellos en la serie de Batman, porque su contrato con ABC se mantenía. Pero bien sabemos nosotros que no sería el fin de los Addams. Se convirtieron en una serie de culto, sus personajes en auténticos iconos, que se hicieron famosos mundialmente y que no dejaron de ser reconocidos y valorados tras la cancelación de la serie original. En el año 1973 se creó una serie animada con el mismo nombre, La familia Addams, y, excepto los niños y la abuela, el resto del reparto regresó para dar sus voces a los personajes creados esta vez por Hanna-Barbera, aunque pronto Astin y Jones dejaron el proyecto, mientras que Coogan, que era el tío fétido, y Ted Cassidy, como decíamos, era Larch, se mantuvieron en la serie, aunque esta serie únicamente duró 18 episodios y luego también fue cancelada. En el año 1977 habría un reencuentro de la familia en el Halloween con la familia Addams. Como veis, el interés por estos personajes no acababa nunca de terminar, y los primeros actores y actrices que les dieron vida no querían despedirse de ellos tampoco. Retomaron sus papeles 11 años después, incluidos los niños. Incluso Vic Mizzy, que es el compositor de la banda sonora original, que no podemos quitarnos de la cabeza desde que la escuchamos por primera vez, regresó para el especial. El telefilm recibió buenas audiencias, pero las críticas no fueron las mejores. Y la idea que algunos de ellos tenían, tal vez, de volver a revivir la serie original, se perdió. Ted Cassidy, que ya sabéis que odiaba interpretar a Larch, y también ser relacionado con este personaje, comentó en alguna entrevista que había regresado por el dinero, está claro, pero también porque echaba de menos al reparto original y lo pasó genial con ellos, recordando anécdotas tras las cámaras. Pero entonces, cuando todo parecía terminado para la familia más extraña de la televisión, llegó la década de los 90, donde todo era posible, y con ella la primera de las adaptaciones a la gran pantalla de la familia Addams, en el año 1991. La idea inicial para esta película la tuvo Scott Rudin, de la 20th Century Fox, que lo propuso a otros ejecutivos durante un estreno al que acudieron juntos. Lo gracioso es que él contaba que cuando les dijo su plan al resto de ejecutivos, todos se pusieron a cantar la famosa canción, juntos, sin olvidarse de ninguna parte de la letra ni de ningún trozo, y lo demás es historia. Charles Addams les dio su permiso y allá que fueron. Por desgracia, el dibujante falleció en 1988 y no vería la película estrenada.
No sabemos si hubiera opinado que era más fiel a su obra que la serie, o si hubiera opinado que menos. Y bueno, pasando a la creación de la película, lo primero era encontrar a un director adecuado. Rudin ya lo tenía pensado, de hecho, lo tenía clarísimo desde el principio, y tenía que ser Tim Burton, ¿cómo no? Pero lo encontró muy ocupado en otra peliculilla, una peliculilla que seguro que nos suena, ¿no? Eduardo Manos Tijeras. Finalmente, la dirección de los Addams recayó en Barry Sonnenfeld, que en ese momento Sonnenfeld era director de fotografía, realmente nunca había dirigido una película, así que era un poquito arriesgado, ¿no?, pedirle esto. Sin embargo, finalmente se animó, le consiguió convencer con su concepto para la película. Y aquí es donde llegamos a la parte peliaguda del asunto: conseguir un reparto que estuviera a la altura. Ya sabéis que lo consiguieron. Anjelica Huston sería Morticia, Raúl Juliá daría vida al carismático Gómez, y el grandísimo Christopher Lloyd, de Regreso al Futuro, se pondría en la piel de Fétido Adams. El trío principal estaba completado. Y lo suyo les costó. Anjelica Huston era fan de Morticia Addams desde que la vio por primera vez en pantalla, pero no quería intentar imitar a Caroline Jones, prefirió darle una interpretación propia y conseguir por sí misma unos ciertos detalles que dieran una nueva personalidad a Morticia. La actriz, por ejemplo, quería que la luz de su personaje fuera de una determinada forma. Si recordáis la película, o si tal vez os animáis a verla de nuevo tras escuchar el podcast, en las escenas en las que sale Morticia, su cara es iluminada por una luz que parece la de la propia luna. Una luz que solo tiene ella. El propio director, que os comentaba antes que era también director de fotografía, se encargó personalmente de la iluminación de la actriz. Además, la maquillaban durante 5 horas diarias y llevaba una peluca que le provocaba muchísimos problemas y dolores. El resultado, por lo menos, nos acabó encantando a todos. Para Gómez hemos dicho que llegó el gran Raúl Juliá, que consiguió el papel en su primera audición. El actor de origen puertorriqueño supo dar vida a un entusiasta Gómez Adams, pero a diferencia de Huston, si nos fijamos bien, veremos que su interpretación sí que se asemeja bastante a la de John Astin en la serie original, y es que el actor poseía esa misma energía y le fue muy sencillo trasladarla al personaje. En cuanto a Fétido Adams, debéis saber que tanto Danny DeVito como Anthony Hopkins rechazaron el papel en su momento. Por suerte acabó aterrizando en Christopher Lloyd, que ya sabemos cómo se las gasta a este hombre, que entonces ya era también muy famoso por películas como El Regreso al Futuro, en las cuales era el protagonista Dr. Brown. Lloyd era también muy fan de los Addams, especialmente del personaje de Fétido que acabó interpretando, y dicen que se tomó tan en serio su tarea que no concedía entrevistas para no poder salir del papel en ningún momento. La abuela Addams fue Judith Malina y los niños Jimmy Workman y Christina Ricci. Ya sabemos muy bien todos lo que destacó Christina Ricci en este papel. Ella creó una nueva imagen para Miércoles, una imagen de una niña seria, peligrosa, que no conocíamos hasta entonces, y demostró todavía más sus capacidades ante la cámara. En ese momento ella ya era bastante famosa para ser una niña, pero se consagró con estas 2 películas. Workman, que fue su hermanito, Pugsley Addams, por el contrario, no era nada conocido. De hecho, se llevó el papel por accidente, ya que fue a acompañar a su hermana a la audición y acabó yéndose de allí con un trabajo. El holandés Karel Strijken fue quien se encargó de convertirse en el mayordomo Larch, que en estas películas no habla en absoluto, a diferencia de la serie original. Era la idea también en la serie original, si recordáis lo comentamos, ¿no? Tenía que haber sido mudo, pero finalmente el actor que lo interpretaba improvisó unas líneas que se convirtieron en muy famosas y decidieron dárselas ya de forma fija al actor, ¿no? Pero aquí sí que se mantuvieron fieles y aunque hace sus extraños gruñidos como siempre, ¿no? Realmente Larch no dice ni una sola palabra en las pelis. Ya entonces la gente confundía a este actor con Ted Cassidy, el actor original de Larch, así que no es extraño que le acabaran dando el papel. Para la mansión Addams se construyó una fachada de 25 metros de altura, ya que no encontraron ningún edificio original que encajara con las características de sus diseños. Y hablando ya un poco de lo que es la película en sí, podemos decir que es cierto que fue muy diferente de la serie original. Nos reímos mucho con ella, al igual que con la serie, y al final, bueno, no dejan de ser la loca familia Addams. Los protagonistas son ellos.
pero se basó un poquito más en las ilustraciones de Charles Addams y acabó resultando más siniestra que la serie. Obviamente, la influencia de la serie tampoco se pudo evitar del todo, por mucho que se intentase, ¿no? Pero le dieron una esencia distinta. El nuevo argumento para la película ya lo conocéis, y si no, ojo que vienen spoilers a lo grande. Fétido Adams es el hermano desaparecido de Gómez, que regresa en la película con amnesia, ayudado por una doctora, una psicóloga, que le adoptó y le cuidó cuando lo encontró con amnesia y que lo trae de vuelta con su familia. En realidad, la doctora acaba siendo una estafadora, una ladrona, que quiere engañar a la familia para que su hijo adoptivo se quede con la fortuna. Lo que a ella le sale mal es que el falso fétido es realmente el verdadero fétido y que de verdad tenía amnesia. Al final, acaba encajando con su verdadera familia y acaba recordándoles, haciendo fallar el plan de la vil estafadora. Lo curioso de todo es que inicialmente la película no iba a terminar así en absoluto. La idea inicial era que el falso fétido era falso, pero se acababa poniendo del lado de la familia igualmente, y Gómez lo invitaba a formar parte del clan. Decía que lo importante no era la sangre, sino el comportamiento, ¿no? Así que lo adoptaban como un Adams. Sin embargo, al resto del reparto le horrorizó la idea. Y aunque parezca una broma, os prometo que esto es cierto. El reparto se reunió y escogió a Christina Ricci como portavoz del grupo, ¿vale? A la niña, para decir a Rudin y a Stonefeld que no les gustaba en absoluto este final para la película. Finalmente, como bien sabemos, tomaron el consejo del reparto o de Christina Ricci y Fétido Adams sí que se reunía con su familia realmente. El rodaje duró 20 meses y fue bastante intenso. Hubo muchos problemas de salud, especialmente del propio director. Él sentía muchísima presión e inseguridad. Ya os he comentado que era debutante, que él nunca había dirigido una película, así que lo pasó realmente mal. Aunque luego ya sabéis que vería su éxito recompensado. Pero me interesa contaros especialmente el problema de salud que tuvo Raúl Juliá, nuestro Gómez, durante el rodaje de la película. Pues un día paseando con un amigo le estalló un vaso sanguíneo y le saltó fuera de la cuenca el globo ocular. Literalmente le pasó esto. Él cogió rápidamente el ojo con la mano y se lo colocó en su sitio, salvando de esta manera el órgano, según le dirían luego los médicos. Ni el mismísimo Gómez Adams hubiera reaccionado de esta forma. Además, una anécdota graciosa es que Anjelica Huston lo recibió de forma muy sorprendente cuando volvió al trabajo, cuando volvió al rodaje. Y es que la actriz compró un montón de gafas de estas que llevan globos oculares colgando con muelles para que se las pusieran todos y recibir a Raúl de esta forma cuando llegó de nuevo al trabajo. Todos estos problemas, más lo que estaba costando económicamente y que además el estreno de la película iba a coincidir con el estreno de Hook, de Spielberg, hicieron que la película fuera vendida. A mitad de producción dijeron, esto no marcha bien, si nos la compra alguien esto lo paramos y ya está, y nos quitamos este peso de encima. Y la decidió comprar Paramount, por suerte para ellos. Durante las promociones intentaron un anuncio con la canción característica que tuvo muy buena acogida, así que se decidieron a usarla también al inicio y al final de la película. Y así es como llegó a las grandes pantallas la familia Adams, con un lema que le pusieron en su portada, en su cartel, que era Weird is relative, es decir, lo extraño es relativo o familiar, ya que jugaban con el doble sentido de la palabra relative. Y se convirtió en un exitazo, como ya sabemos todos. Nominaron al Globo de Oro a Anjelica Huston por su papel como Morticia, y el vestuario de la película también fue nominado a un Oscar incluso. Por supuesto, Paramount, visto lo visto, se decidió rápidamente a iniciar la producción de una secuela, pero se encontraron con otros problemillas. David Levy, que era el productor de la serie original, se enfadó muchísimo cuando fue a ver la película al cine y se dio cuenta de que él no aparecía en los créditos, así que decidió demandarles. Criticaba que habían adaptado su serie y que debían su éxito a la serie que él había creado y que todo el mundo adoraba. Y realmente en muchas cosas tenía toda la razón el hombre, así que Paramount llegó a un acuerdo económico con él, y bueno, pues se quitó el problema rápidamente. En 1992, entre medias de una película y la otra, se creó otra serie animada, aprovechando el ímpetu, ¿no?
de nuevo por Hanna-Barbera. Esta duraría 2 temporadas en la ABC. Y John Astin fue el que volvió para dar la voz a Gómez Adams, el John Astin original. A diferencia de Levy, este actor, como curiosidad, os quería contar que declaró que nunca vería las películas. Para él los Adams eran las viñetas y la serie que ellos crearon. Además, el actor estaba bastante enfadado porque a Gómez Adams todo el mundo lo relacionaba con el actor Raúl Juliá, en lugar de relacionarlo con él, que le había dado vida en primer lugar y cuya interpretación dio también las bases para la de Raúl Juliá en las películas. Y en 1993 llegó la segunda parte a los cines, La familia Adams. La tradición continúa. Bueno, así es como decidieron llamarla en España. Originalmente el título era The Addams Family Values, refiriéndose a los valores de la familia Adams. Barry Sonnenfeld repitió en la dirección, y el resto del reparto, como no podía ser de otra forma, se mantuvo en sus papeles. Esta segunda parte resultó más oscura, más crítica con la sociedad, más política incluso. No sé si os acordáis del campamento al que mandan a Miércoles y a Pugsley y la que lían allí los niños celebrando Acción de Gracias como protesta, ¿no?, por el colonialismo. Así que realmente sí que iba de valores esta película, de cómo los valores de los Adams no coincidían en muchas cosas con los de la sociedad americana más conservadora. Literalmente, así es como lo decía el guionista. Él afirmaba que quería hacer el título de la película como una respuesta al Partido Republicano y a su insistencia en los valores familiares, como si los suyos fueran los únicos posibles, llenos de censura y de exclusión. Por el contrario, los Adams harían gala, ¿no?, de su inclusividad, de su tolerancia. La abuela Adams fue la única que cambió de actriz en esta película, ya que la actriz era ya más mayor y necesitaban a alguien más vital para el papel, así que escogieron a Carol Kane. Os cuento esto porque el dato más curioso de este cambio de reparto es que esta actriz era un año más joven que Anjelica Huston, es decir, que su propia hija en la película. Así que tenían que echarle muchísimas horas de maquillaje para que cuando estaban juntas en pantalla la diferencia fuera muy notable. Y si todo era genial hasta ahí, se acabó de perfeccionar con la llegada al reparto de Joan Cusack, que sería la niñera de Miércoles y de Pugsley en la película, David Jelinski, seguro que no se os ha olvidado, y que robaría el corazón del tío fétido. Y es que esta actriz lo dio todo en el papel. Hizo una interpretación excelente de la villana que todos recordamos. A mí, por ejemplo, se me quedó grabada la escena en la cual ella le da a Fétido una bomba en un regalo y espera fuera de la casa que explote, y mientras ensaya en el coche cómo va a llorar cuando llega la policía, cómo va a dramatizar que ha perdido a su marido, y mientras llora acaba entrando en carcajadas solo de pensar que ha conseguido matarlo por fin. Bueno, ya sabemos que no le sale bien el asunto, pero la actriz fue desde luego uno de los puntos más destacados de esta segunda parte. Y así fue como tuvieron otro éxito en el bolsillo. Huston volvió a ser nominada al Globo de Oro por su papel de Morticia, y esta vez fue la dirección artística de la película la que recibió una nominación al Oscar. Voy a hacer aquí un inciso como amante de Buffy cazavampiros que soy, para recordaros o haceros notar que Mercedes McNabb, que es Harmony en Buffy cazavampiros, aparece en las 2 películas de los Addams. En la primera hace un pequeñito papel como la Girl Scout, la niña Scout, que se acerca a Miércoles y a Pugsley en la puerta de su casa para preguntarles si la limonada que están vendiendo está hecha de limones de verdad, a lo cual Miércoles le pregunta si las galletas que ella está vendiendo también están hechas de Scouts de verdad. Esta aparición fue memorable, ¿no?, por el contraste entre el mundo de uno y de la otra, ¿no? Pero aún así, Mercedes McNabb contó que tuvo que luchar para conseguir su papel en la segunda película. En la segunda película, Mercedes McNabb aparece como Amanda, la enemigo número 1 de Miércoles en el campamento, una niña pija y repelente que encarna todo lo contrario a la familia Adams, y de nuevo vuelve a estar soberbia. Termino aquí mi inciso del Buffyverso y continúo con otra curiosidad más de estas películas. Ya os conté que Angélica se tomó muy en serio convertirse en Morticia Adams, y os traigo otro ejemplo de ello. En esta segunda parte, Huston baila con Julia un tango en un restaurante, una escena inolvidable para nosotros, ¿verdad? Para ello se le hizo un vestido más normal, que le permitiera pues moverse, sacar las piernas con comodidad, pero la actriz se negó a ponérselo. Ella dijo que una característica clásica de Morticia
es que nunca le vemos las piernas, y que si eso cambiaba, sería una aberración. Así que tuvieron que adaptar el vestido para que pudiera bailar con él, para que pudiera moverse, sin sacar ni un poquito las piernas. Morticia flota, decía Anjelica Huston. Las películas y lo en serio que todos se tomaron su trabajo las convirtieron en clásicos casi recién estrenadas. Incluso se decidió hacer una tercera parte. Pero si no lo sabíais, desgraciadamente Raúl Juliá, nuestro Gómez, murió repentinamente en 1994 por un cáncer de estómago muy rápido, y el proyecto se abandonó de inmediato. Todo el equipo se negó a continuar sin él. Hubo más intentos de películas y de series en años posteriores, fracasos estrepitosos que no han sido recordados. En 2010, Los Adams se convirtieron en un musical de Broadway, y en 2019 recibieron un reboot animado esta vez, pero que esta vez sí que lo dirigió Tim Burton, ya lo sabéis, cuya continuación se estrenó en el año 2021. Y nos vamos a detener aquí a hacer una última reflexión para terminar el podcast sobre Los Adams, sobre el estreno de Miércoles en el año 2022, una serie que estábamos esperando su segunda temporada y que también dirige Tim Burton, protagonizada por Jenna Ortega. Obvio la he visto, me gusta verlo todo para poder opinar, y si es un producto relacionado con Los Adams, como mínimo lo intento. Jenna está excelente en su papel, ya sabéis que bebe muchísimo de la interpretación de Christina Ricci en las películas de los 90, aunque ni se le acerca, personalmente esa es mi opinión, y sin embargo no estoy contenta con la serie, por algo que voy a comentaros ahora. Los Adams, si algo hemos podido resumir de ellos tras esta revisión a su historia, son un ejemplo de amor, de familia unida, sin secretos, con respeto y cariño entre ellos. Esa fue su esencia, y fue lo que les desmarcó de todo lo que se había estrenado en ese momento de sitcoms, en los 60, pero también más adelante. Eran los más raros, los más siniestros, pero también los más sanos emocionalmente, y esta esencia tan importante se pierde completamente en la serie de Miércoles. Los padres le ocultan información importante a Miércoles toda su vida, desde el principio. Ella les contesta con enfado constantemente, se nota que no tiene una muy buena conexión en ese momento con ellos. Vamos, se convierten en una familia más de televisión, que es lo normal, porque al fin y al cabo Miércoles es un adolescente, etc. Pero es lo normal en una familia normal, no es lo normal en los Adams. Aquí tienen problemas, secretos, mentiras, rencillas, pues como digo, como cualquier película o cualquier serie actual. La serie podrá gustar por otros motivos y la podrían haber llamado de cualquier otra forma, porque realmente no representa lo que representó la serie original ni las películas que la siguieron. Y para mí personalmente eso era lo más importante. Y con esta reflexión termino hoy el podcast, dejándome para el siguiente un repasito rápido a los Máster, que también tienen sus cosas que contarnos. Ya sabéis que tienen una conexión bastante grande con los Adams. Así que, hasta la próxima historia.